Mi papá principalmente era detective operativo y mi mamá era secretaria técnico. Precisamente para esa fecha que aquí en Colombia se celebra el Día de las Velitas, estábamos en estudio, ya habíamos acabado el estudio, el año escolar, mi hermana y yo. Entonces mis papás decidieron que mi hermana y mi papá se iban a hacer una diligencia y yo me iba con mi mamá al trabajo y iba a salir a mediodía y iba a estar con ella porque no tenían con quién dejarme. Pero entrevista sí no. Ninguna posibilidad. Ahí donde dice, ¿dónde están las canastas? Fue en la 27, en la parte de atrás. Ya. Ahí fue donde, en el año 89, pues ocurrió el bombazo. Bueno, nosotros llegamos con mi mamá, lo que me acuerdo. Ella... Bueno. Yo me hice una idea de ser fuerte, pero es que eso no se puede. Entonces, me dejó en un restaurante. Estábamos sobre la carrera 28A aproximadamente. Entonces ella me dejó acá y me dijo, mi hijito, papito, ella siempre me dice, papito, cuádrese acá, quédese aquí, voy a entrar, voy a dejar el bolso, voy a firmar, va pidiendo el desayuno y viene, pues yo vengo, me espera que yo venga y desayunamos juntos. Eso fue, entonces ya ella se entró y como a los, que yo le calculo, como a los 7 minutos fue el estallido. Los extraditables se han atribuido el atentado cometido ayer en Bogotá contra el edificio de la Policía Secreta Colombiana. Jamás ese sonido yo lo escuché y nunca lo he vuelto a escuchar. Más de 35 muertos y centenares de heridos, así como millonarias pérdidas materiales, es el resultado de este acto terrorista. Cuando Pablo da la orden del atentado del DAS, se lo da a un grupo de Aranjuez. La gente dice que tenía 500 kilos de dinamita. Habían 22.000 kilos metidos dentro del bus. El bus no era capaz ni siquiera de sostenerse. 22.000 kilos de dinamita sin contar todo lo otro que le habían metido en carga para que hiciera el proceso de lo que se necesitaba, que era una explosión. Y la gente lloraba, yo vi gente saliendo sin brazo, sin manos, salían en camilla y uno veía que les faltaba algo. Les faltaba una pierna, un pie, algo les faltaba. Una cosa espantosa, vi caras destruidas. Estamos observando en este momento el sitio donde quedó ubicado el bus que fue utilizado para el atentado. Ahí ven ustedes el bus al fondo. Sé toda la historia porque mis papás me la contaron. ¿Y tu papá estaba entregando un domicilio, ¿Ya? aquí a la vueltica. ¿Ya? Cuando hubo la explosión, ahí le cayó un palo y él quedó inconsciente. Entonces en el momento pues todo el mundo entró en caos. No lograron su cometido plenamente, porque el bus querían que lo mandaron directo a la entrada de los parqueaderos donde podía caer a un sótano. Donde hubiera caído al sótano, el edificio se hubiera venido abajo y la tragedia hubiera sido espantosa. Después le explican a Pablo y a la gente porque primero que todo ellos no habían condensado la onda expansiva. O sea, la onda expansiva salió hacia todos los lados. Si ellos hubiesen hecho una onda, o sea, dirigir la onda hacia el edificio hubiese caído. Y no muere Miguel Maza Márquez dentro del edificio porque tenía un vidrio blindado y el área blindada donde él estaba que lo protegía. Por eso se salvó.
fue morir. Para que obligatoriamente, después de verla, que no sé cuánto salió. No sé cuánto salió, cuánto demoró, cuánto tardó. Pues volver a nacer, ¿no? O sea, verla otra vez con vida. Eso es algo que no tiene precio. Tenerla 33 años más, para mí ha sido la mayor de mis bendiciones. Porque ella me ha dado todo. Todo. Sin ella, pues no sería nada en la vida. Pues es algo que causa como, es una tristeza. Yo pienso que es una etapa triste del país, una etapa que nos marcó tanto en el extranjero, como todos los otros países nos conocen por mucho sobre ese tema, que fue causado por Pablo Escobar. Entonces pues es algo triste que nos dejó a todos marcados. Colombia, un país profundamente religioso, vivió su propia vía crucis con una violencia que destruyó cualquier intento de paz. Bombas, sicariatos y el progresivo descenso a la locura total de un hombre que puso de rodillas a todo un país. Durante más de 36 años fui oficial de policía. Durante esos años enfrentamos distintos fenómenos criminales. Pero probablemente el que más marcó la vida de los colombianos y mi propia vida fue el delincuente Pablo Escobar y el Cártel de Medellín. Soy el general Óscar Naranjo. ¿La Hacienda Nápoles tiene secretos aún hoy? Sí, la Hacienda Nápoles tiene, yo creo que muchísimos secretos. El punto de partida de la cantidad de dinero que tenían Gustavo Gaviria y Pablo Escobar Gaviria, lo más grueso salió de allá. 16 dólares cuesta ingresar al Edén colorido y excéntrico que soñó y construyó Pablo Escobar en el sur de Antioquia. 3.000 hectáreas que hoy son parte del parque temático Hacienda Nápoles, una herencia tangible de los excesos del capo narco. Escobar construyó aquí su centro de operación criminal, 27 lagos artificiales, una pista de aterrizaje y compró más de 1.500 especies animales de todo el mundo, incluidos sus famosos hipopótamos. Pues poderte levantar por la mañana si querías y sacar una zanahoria para que la jirafa entrara a tu habitación y comer de la zanahoria que le estabas dando. O sea, todos los animales de África a tu disposición. Poder estar en Nápoles y mandar un helicóptero hasta acá, hasta Medellín, a que me llevara hamburguesas y pizzas calientes. Tantas cosas que uno dice, esto nunca nadie podrá vivir. De ser el centro de operaciones del narco colombiano a este parque de primer nivel, la Hacienda Nápoles es la metáfora perfecta sobre Pablo Escobar, porque a pesar de los años y de los arreglos y cambios que ha tenido este lugar, el legado del narcotraficante de Medellín es imposible de borrar.
Emilio Escobar Gaviria, solicitado por la justicia, 1.000 millones de pesos. Ver usted salir 20 aviones uno detrás de otro cargado de droga. Y a las 4:30 o 5 de la mañana regresar los mismos aviones cargados de dinero. El imperio del dinero y los excesos significó para Colombia muerte y violencia que en esta nueva hacienda Nápoles buscan recordar. La mítica avioneta fue reemplazada y quedan algunos automóviles de los tiempos del patrón como parte del narcoturismo. Pero sobre todo hay cientos de imágenes del legado de horror de Pablo Escobar Gaviria. Era la hacienda, con quien estaba, con su familia, que uno no puede opinar ni decir fue bueno, fue malo, hizo cosas buenas, hizo cosas malas. La verdad eso tiene que decirlo el Diosito. Como él destruyó, ¿verdad? Hizo maldades, también ahora eso va a contribuir a mejorar, digámosle, el país con lo del turismo y demás. El que venga a Colombia y no venga para acá es como que haya perdido el viaje en realidad. El descenso a la locura de Pablo Escobar dejó 2 ministros de justicia, 20 jueces y 3 candidatos presidenciales asesinados. Uno de ellos, Luis Carlos Galán, quien iba camino a convertirse en 1990 en el nuevo presidente de Colombia. Si el río Magdalena tal vez hablara, pues yo creo que no se cansaría de llorar de la cantidad de muertos también que pasaron por ahí de esa época cruenta de la guerra. El 9 de marzo viene la gran oportunidad de cambiarle el rumbo al país. Que la gente lo sentía muy sincero, lo sentía transparente y lo sentía coherente entre lo que decía. Y en lo privado, pues era una persona muy cariñosa, muy afectuosa, con un gran sentido del humor. Luis Carlos Galán tenía 45 años cuando se transformó nuevamente en candidato presidencial del Partido Liberal, el mismo del malogrado Rodrigo Lara Bonilla, ambos principales enemigos del narcotráfico y el cartel de Medellín. Creo que fue su experiencia como embajador en Italia entre 1972 y 1975 que le permitió a él ver lo que significaba la mafia italiana en la política italiana, en la sociedad italiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Pues ese día, yo recuerdo que fue la última vez que hablé con él, y hablé por teléfono, pero lo sentí con la voz más serena del mundo. Me dijo, por favor, vete para la casa, yo voy para una correría política, le pregunté que para dónde, me dijo que para Soacha, nos vemos esta noche. Y esa fue la última vez que hablé con él. Y salió el director del hospital, pues vestido de quirófano. Estábamos mi mamá, mis hermanos y yo, y nos pidió que nos sentáramos. Y entonces el médico, pues mirando a mi mamá, le dijo, no hay nada que hacer.
Atención a toda Colombia, un duro golpe a la esperanza. El candidato Luis Carlos Galán fue asesinado a tiros en un evento electoral en Soacha. Y pues ahí eso es como que queda uno en el limbo, pues como si le desconectaran, le jalaran el cable y quedara uno como suspendido en el espacio y en el tiempo, como que está en un sueño, en una pesadilla y que va a despertar en cualquier momento y que lo que está viviendo no es real. Y toda la gente que vivió ese momento, si tú les preguntas en dónde estaban y qué estaban haciendo, todos se acuerdan, a pesar de que han pasado 34 años de dónde estaban. En medio de un severo dispositivo de vigilancia y control por efectivos y vehículos del ejército y de la policía, varios millares de personas agitando pañuelos blancos rindieron su último tributo a Luis Carlos Galán, el político más popular que se perfilaba como el próximo presidente del país por el Partido Liberal y que fue inmolado por el narcotráfico el pasado viernes. Le ruego a Dios que este sacrificio sirva por fin para que la sociedad reaccione y se una respaldando al gobierno y a las instituciones. Eso es un vacío y un dolor que jamás se va. Porque pues el papá a partir de cierta edad se vuelve como un amigo, un confidente, un consejero desinteresado. Pues mi papá era una persona con la que pues me faltó desarrollar toda esa época de amistad que uno desarrolla con su papá. Varios asesinatos como el de Rodrigo Lara Bonilla y Guillermo Cano siguen en la impunidad. Colombia aún llora a tantos muertos anónimos y tanta violencia sin memoria. El asesinato de Luis Carlos Galán confirmó que la droga permeó todas las capas de la sociedad. Años después, un reputado político y el general director de inteligencia de Colombia fueron procesados por el crimen de quien representaba la lucha contra el narcotráfico. Que este sistema de justicia, gracias a fiscales y a procuradores valientes que le pusieron el pecho a esta investigación, que arriesgaron su propia vida y la de su familia para que hubiera justicia, ellos lograron condenar a uno de los políticos más poderosos que ha tenido este país, que es Alberto Santofimio Botero, y al director de la inteligencia del país, el general Maza Márquez, condenado también por la Corte Suprema de Justicia por ser coautor del asesinato de mi padre. Estaba Pablo cuando asesinan a Galán, dice, esto nada tiene que ver con nosotros, ahora quién sabe cuántos van a venir a cobrarnos el muerto, o sea, refiriéndose a cuántos iban a venir a decir que ellos eran los que lo habían matado. Y en el transcurso de la madrugada, Pablo andando dice, bueno, si todo el mundo está diciendo ahora que fuimos nosotros, pues aprovechémonos del muerto para poder sacarle provecho. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo Escobar entendió que la muerte y el miedo también son un negocio. Su guerra pública contra el cartel de Cali y el Estado colombiano transformaron definitivamente a 1989 como el año del horror en ese país. Alejo era un hombre muy alegre, muy alegre. No le gustaba para nada viajar, le tenía pánico a viajar. Entonces él siempre tomaba, o sea, un traguito de whisky, alguna cosa. Mi papá se llamaba Gonzalo Hernán Rojas Castro, él era ingeniero mecánico. Había dicho la empleada pues, de la casa que mi papá había llamado, que le marcara, ¿no? Y no sé, yo llegué como cansado, yo dije, no, mañana lo llamo. Entonces, pero no hubo mañana, ¿no?
Cuando yo iba bajando por la 26, yo como no tenía idea qué era, yo solamente iba pensando, pero Alejo, o sea, no. Entonces prendí el radio y cuando prendí el radio del carro, dice, en ese momento, pues obvio, todos los medios de comunicación estaban moviéndose como locos por eso. Atención Colombia, una tragedia en los cielos acaba de suceder. Un avión de la empresa Avianca se acaba de accidentar. Esto es impresionante, el reguero de cuerpos que hay por todo lado, no sé qué, no debe haber sobrevivientes. Y yo llegué y lo apagué rápidamente y dije, no, eso, o sea, es mi Alejo, ¿qué va a pasar? Eso pasa en televisión, eso no le pasa a uno. Y encuentro la casa llena de personas, de familias, el noticiero encendido, digámoslo, pasando la noticia, y ya empiezo como a entender un poco qué era lo que había sucedido, ¿no? Que hay en un cerro un avión destruido, veo unos cuerpos en unas bolsas y empiezo a entender que una de esas bolsas tiene el cuerpo de mi papá. La primera cosa que dijeron, que hubiera podido ser una despresurización del avión, ¿cierto? Fue lo primero que dijeron. Empiezan, digamos, ya a atarlo, digámoslo, a un atentado terrorista y sobre todo al hecho de que quien lo había ordenado era el cartel de Medellín para acabar con la vida de quien era entonces un candidato presidencial como César Gaviria, ¿no? Aunque se le sacó alguna cosa, tiene que haber quedado de ver. Fue tal el impacto de la explosión que muchos cuerpos no pudieron ser reconocidos de inmediato. Elisa debió enterrar por segunda vez a Alejo tras un error en la primera entrega. Los primeros cuerpos fueron entregados así por reconocimiento. Ya luego lo identifican, le toman las huellas y encontraron que era el cuerpo de él. Nos llaman y entonces tuvimos que ir a recoger ese otro cuerpo para hacer otro entierro. Que me hace mucha falta, que yo no pude volver a vivir mi vida. Yo tuve que reconstruir lo que quedó, ¿sí? Pero no es justo, no era justo con los hijos, con tantos huérfanos que quedaron, no era justo con mi hijo enterrar a su papá, ¿sí? A los 5 años enterrar a su papá, eso. Uno siente ese vacío, que falta ese abrazo con quien celebrar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me gradué del colegio, de la universidad, no sé, ser papá, ¿sí? Entonces, yo no, por ejemplo, no me imagino cómo hubiera sido mi papá de abuelo, ¿sí? Y sí lo lamento muchísimo, o sea, yo creo que esa parte sí me la arrebató ese episodio de mi vida. Aquí cualquiera que hablara a favor de la extradición, fuera periodista, fuera juez, fuera funcionario público, incluso fuera una persona del común, la mataban. En pocas horas, en el día de ayer, figuras de la lucha contra la droga sucumbieron a las balas de la mafia de la droga en Medellín. Frente al aparato judicial paralizado, frente a las intimidaciones de los traficantes, el presidente colombiano no tiene poder. La violencia llega a tal nivel en Colombia que el Estado y el cartel de Medellín realizan una tregua en 1990. A cambio de eliminar la extradición, Pablo Escobar se entrega a la justicia, pero con sus condiciones. Le dieron la autorización de que una finca llamada La Catedral, de propiedad de Pablo, se convirtiera en un sitio resguardado
por el mismo Estado colombiano para que él pudiera estar en ese sitio. Y esa negociación es muy graciosa porque aquí había una vaina que llamaba el Minuto de Dios, que se va todas las noches en televisión, y lo hacía el padre García Herreros. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer. Y por esa vía del padre García Herreros, hablándole a la televisión, comenzó esa negociación. Él le daba mensajes cifrados a Pablo. Vamos a hablar en el mar de Tolú, que es un sitio aquí en la costa atlántica. Y eso fue llevando a que Pablo Escobar se abriera a esa negociación. Padre, ¿qué impresión le dejó Pablo Escobar cuando usted conversó con él? De un hombre honrado, de un hombre muy inteligente, de un hombre con valores, de modo que muy distinto del criminal oscuro que muchas veces se ha presentado. Y el padre García Herreros estuvo en la entrega y demás. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Yo creo que sí es una demostración de que Pablo Escobar casi que alcanzó a doblegar el Estado. Y todo el mundo en Colombia aprobó eso. Construida a las alturas de Envigado, la cárcel de la Catedral fue un sinónimo del poder de Pablo Escobar y una burla para el Estado colombiano. Hoy es un abandonado recinto que pertenece a un monasterio. Aquí, donde alguna vez todo fue pagano, aún quedan vestigios sacros. Donde alguna vez hubo muerte, aún quedan retazos de ese recuerdo lleno de vergüenza y tristeza para Colombia. La catedral fue la burla más grande que le han querido mostrar al mundo sobre el cartel de Medellín. Se burlaron de todo el mundo. La cárcel de la catedral nunca fue una cárcel. Eso era una finca donde nosotros podíamos entrar a la hora que quisiéramos, salir a la hora que quisiéramos, dormíamos, allá teníamos teléfonos, llegaban todas las mujeres más bellas de este país, escogían las mujeres por catálogo de los reinados de belleza, llegaban todos los políticos a seguir pidiendo plata, que les prestaran los helicópteros, los aviones. Entonces se demuestra que después de su entrega, un año después, esa correlación de fuerzas era todavía pareja, de alguna manera. Un año que estuvo ahí Escobar y la fuga fue un chiste.